Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Javier Vázquez Tapial Yo soy Edwin, el chino Lam, y sean bienvenidos a este canal que se llama Referente. arquitectónico. Vamos a ver ahora la necrovivienda y para eso tenemos a nuestra invitada de hoy que se llama Vanessa Laos. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Vanessa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal? bien. ¿Cómo te encuentras? Me dijiste que estabas en Israel, ¿verdad? Sí, estoy en Israel, en un kibutz en el norte del país. Oye, genial. ¿Qué hora es allá, más o menos? Ahora son las 5:30 de la tarde. Estamos viernes. En Israel la semana empieza el domingo, la semana de trabajo empieza el domingo y termina el jueves. Entonces para mí es como hoy un sábado. Hoy un sábado. Tengo Todo está movido ahí, ¿ah? Caray. Está, sí, 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 hay sí, que sí. alinearse un poco con el mundo, pero estamos bien. ¿Hace cuánto Bueno, estás por allá? Yo estoy aquí, me mudé en julio del 2007, ya casi 3 años. 2017, perdón, casi tres Ya, años. entonces está recontra acostumbrada, imagino, ya. Sí, sí, todavía sigo bien, aprendiendo el idioma, pero está bien. Trabaja el cerebro. Qué loco, qué bacán, ya. y bueno, Bueno, para hablar un poco sobre tu proyecto de tesis, Necrovivienda, ¿no? Macrovivienda. ¿En qué año le hiciste? Cuéntanos un poquito, Bueno, la más o historia menos. del proyecto en sí, o la historia desde la investigación en sí, aparece desde el taller de investigación en la Universidad Católica en cuarto año. Se hace un taller de investigación y empezó Ajá. ahí. Yo investigué las lógicas del cementerio, de los cementerios informales, especialmente el de Villa María del Triunfo, que es el más grande de Lima. Y primero fue la investigación para entender qué es lo que pasaba en este lugar y cuáles eran las lógicas de apropiación y de distribución del espacio. Y después de entenderlo, empezó el proyecto de planeamiento y de diseño urbano y de arquitectura en sí, que ya fue el quinto año Ok, de la ok. universidad. Estamos hablando del año 2000, más o menos, ¿hace 2014 cuánto? fue el proyecto de investigación y todo el... Ok. Perdón, 2000... Rega. 2015 fue, es que yo, 2013 fue el proyecto de investigación, Ya. 2014, todo el 2014 fue el Todo el proyecto 2014 fue tu proceso de diseño, de hacer la digamos, tesis. taller 9 y taller 10, y en mayo del 2015 se presenta el proyecto como proyecto de fin de carrera, Lo sustentas, ¿no? la Bueno, sustento. entonces, esa es la presentación que nos vas a hacer ahora, ¿no? La necrovivienda. Entonces, Necrovivienda. bueno, tú ya todo está en tus manos y empieza a ver, con tu presentación. Bueno, entonces el proyecto se trabaja en un espacio donde hay cosas muy antagónicas juntas. Está el Ande, la ciudad, está la vida, la muerte, lo sagrado y lo profano. Eso era el contraste más interesante del lugar. Y son los cementerios informales, donde la muerte no es un motivo de pena, sino es una fiesta. Es un espacio lleno de libertades que no existen en la ciudad normalmente y es un lugar donde se genera un laboratorio urbano, donde debido a cada necesidad individual se empieza a generar un tipo de espacio. Y esta idea viene desde la cosmovisión andina de la muerte, donde la muerte no era el fin de la vida, sino era la continuación y una forma de reintegración con el cosmos total de la cosmovisión. Ahora, dentro de la cosmovisión andina, se entiende desde pequeños espacios que el muerto empieza a distribuir el espacio y a ordenarlo.
tanto en una escala muy pequeña como unas tumbas personales, como llegar a ser un objeto en el paisaje. Tiene distintas escalas de apropiación. Estos cementerios informales aparecen en la ciudad de Lima desde los años 50, que es la época de la migración del Ande a la ciudad, y aparecen en la zona de la periferia de Lima, ¿sí? La lógica de apropiación de estos cementerios informales es muy parecida a la lógica de apropiación de la vivienda informal. Se apropia el terreno, una tierra de nadie, con una estructura muy ligera, se delimita el espacio y se adapta a las necesidades. Ahora, todos estos cementerios informales aparecen en la periferia de la ciudad de Lima, que es también, se superpone a la zona de Lomas de Lima. Las Lomas de Lima es un ecosistema único en el mundo, donde la mitad del año es verde y la mitad del año es un desierto. Estos cementerios informales tienen mayor número de ocupación que los cementerios tradicionales, los cementerios cripta, los cementerios parques y los cementerios tradicionales. ¿Por qué? Porque es motivo principal, porque es económicamente más accesible para todas las personas. Y el segundo motivo es que los cementerios no informales o los cementerios no espontáneos tienen muchas limitaciones, tienen mucha reglamentación, que no permite la manifestación de todo este imaginario personal y cultural que existe en las poblaciones. Entonces, otra diferencia que encontré es que los cementerios tradicionales tienen una limitación, o está muy demarcado el espacio entre muertos y vivos. Sin embargo, los cementerios espontáneos no tienen una delimitación, una línea muy marcada entre el espacio vivo y muerto, sino que el vivo y el muerto cohabitan en un espacio y forman fluidez en este espacio, generando un necroespacio, que yo lo denominé así, que es un espacio para la vida creado desde la muerte. Y se genera un gran espacio público de convivencia entre vivos y muertos de manera muy libre. Ahora, como les había contado, de todos estos cementerios informales, yo investigué, o mi proyecto se emplaza en el cementerio más grande de estos, que es el cementerio de Nueva Esperanza, que está al sur de Lima y aparece en el año 1961. Hasta hace 5 años, el cementerio tenía 64 hectáreas y albergaba más o menos 120.000 muertos. No sé, imagino que ahora debe haber crecido mucho más. Y 64 hectáreas, para ser un equivalente de lo que conocemos, es equivalente a 45 estadios nacionales o 64 plazas de armas de Lima. Lo que era muy interesante es que el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, el 20% de Lima, o sea, 1 de cada 5 personas de los que viven en Lima, visitan el cementerio de Nueva Esperanza. Entonces era un lugar de masiva... Iba muchísima gente. Y este es el lugar, este es el territorio, generalmente delimitado por cerros, y tenía una zona relativamente plana al medio. Y estaba en un ecosistema de lomas. La mitad del año era un desierto y la mitad del año era un parque lleno de flora. Este cementerio tiene caminos de flujo rápidos muy marcados, que engloban el tejido complejo de los necroespacios, lleno de libertades, que se va adaptando a las distintas necesidades y que se va transformando y deformando en el tiempo. No es estático. Esta es una foto aérea del cementerio. Tiene un camino principal muy marcado y unos caminos secundarios. Ahora, estos caminos secundarios engloban ese tejido complejo de distintos necroespacios que se adaptan a las necesidades y a la topografía, y vemos nuevamente que el muerto es el que empieza a distribuir el espacio, adaptándose y generando espacio público. Hay muchísimas tipologías dentro del espacio, pero estos son algunos ejemplos para mostrar cómo se va adaptando y qué va formando. Y también genera economía.
en este espacio. Se genera economía dentro de las tipologías mortuorias, en los nichos. Se genera economía de flujo rápido a través de estos caminos, economía ambulante. Y se genera también economía alrededor, en la periferia de los cementerios, porque las casas generan puestos de trabajo para que se distribuya al cementerio. Y todas estas manifestaciones económicas y sociales creaban tres tipos de espacio público. Uno que era un espacio público local, de las personas que utilizaban estos caminos para poder llegar a sus casas. Un espacio público temporal para los visitantes que iban con distintas manifestaciones, fiestas, comidas, a visitar a los muertos. Y un espacio público metropolitano, el Día de los Muertos. Ahora, al 2015, la ciudad creció, el cementerio creció y empiezan a crearse distintos momentos de tensión, distintas situaciones. Una era la tensión entre el cementerio y las zonas de lomas. Otra tensión era la especulación entre las zonas baldías y el cementerio, que no se sabía si se iba a ocupar por vivienda o por cementerio. Y la otra zona de tensión era entre las viviendas actuales y el cementerio actual. Y la solución, generalmente, cuando el cementerio está físicamente cercano a la vivienda, es crear un muro ciego que genera espacios de tensión, inseguridades y corta la ciudad. Entonces el proyecto de necrovivienda buscaba repensar el límite que era el muro, que generalmente se hacía, tomando en cuenta estos necroespacios que podían alimentar y potenciar un camino en vez de un muro, que limite, no que limite, sino que delimite y que genere accesibilidad tanto del cementerio, también como para las zonas de las viviendas, hacia la ciudad. Entonces, este es el cementerio y se crea un plan de caminos que delimita el espacio, no que lo limita. Es decir, no genera tensiones, sino que genera sinergias entre distintos usos y que conecta, genera accesibilidad. Eso hace que las zonas se demarquen y que ya no se genere la tensión ni la especulación. Y entre intersecciones de uso se plantea equipamiento urbano. En la entrada del cementerio se plantea una iglesia, pero también tenemos una zona comercial, una zona de salud, recreación y educación. Y esto hace que ambos usos se beneficien de este plan de caminos. Estos caminos se comunican también con este macrosistema de Lomas de Lima. Y estos son los cortes ideales del master plan, que era entre vivienda, entre cementerio y loma y entre cementerio y ciudad. Cómo simplemente reemplazando este elemento que es el muro y creando un camino se podía también delimitar, pero no cortar las relaciones que existían ahora. Y este es el master plan del proyecto, donde se ve este camino que genera accesibilidad con las viviendas, con el cementerio y hacia la ciudad y también hacia las lomas. Ahora, el proyecto arquitectónico de mi tesis nace de la tensión que existe entre la vivienda y cementerio, que en ese momento eran 4 zonas. La ciudad creció, el cementerio creció y empezaron a generarse zonas de tensión que no estaban resueltas, que eran 4. Esas son las 4 situaciones que ocurren y se empieza a crear este muro que yo no quería que existiera. Entonces el proyecto de necrovivienda nace en repensar este muro, tomando como beneficio los necroespacios. Entonces, un muro que genera un corte en la ciudad, adaptado a la topografía, puede ser también entendido como un despliegue en el terreno. Este despliegue hace que la ciudad no se corte
que exista una distancia adecuada entre vivienda y cementerio por temas de salubridad y que genere este camino principal de circunvalación que conecta también la ciudad y también la ciudad existente de viviendas y la necrociudad hacia la ciudad, hacia el resto de la ciudad. Por un lado, la necrovivienda estaba conformada por la última línea del cementerio, por la última fila de viviendas por el otro lado, y juntos creaban este camino principal. Y este es el corte ideal de la necrovivienda. Ahora, este proyecto no era una masa alargada, sino que, bueno, tenemos el cementerio por un lado, la vivienda por el otro, pero empieza a transformarse volumétricamente, se empieza a desplazar, se corta por el lado de las viviendas para tratar de adaptarse a la escala de las viviendas existentes, gira y se desplaza verticalmente para ser más natural con la topografía. Y ahora, todos estos despliegues también se empiezan a desfasar por el lado de la vivienda, generando patios verticales privados y también comercio hacia la zona del camino principal. Esos son los patios privados de la vivienda y esos son los despliegues hacia el camino comercial que se podía generar para comercio de las viviendas hacia el camino. También habían unas conexiones directas desde la zona de viviendas hacia el cementerio a escala de plazas y también miradores, que acentuaban esta intención de no cortar la ciudad. Y también había unas conexiones desde la vivienda existente hasta la vivienda propuesta de una escala más pequeña a través de puentes. Y había una zona, un buffer, que era una zona de flores escalonada. Y este es el emplazamiento de una de las zonas que encontré dentro del master plan. Esta es una de las maquetas en escala 1:500, donde se ve la intención, que era simplemente generar este camino, ¿no? Y la excusa de mezclar arquitectónicamente vivienda y cementerio en uno de los espacios. Ahora, cuando pensé en la materialidad, la pensé en dos maneras. Por un lado, por la zona del cementerio, propuse una estructura de concreto que resultaba ser un objeto en el paisaje, mientras que en la zona de viviendas era una estructura de albañilería armada que respondía a la situación existente de las viviendas alrededor. Entonces, teniendo ya la materialidad, yo podía pensar en arquitectura, ¿no? Cómo iba a ser construido, las relaciones que existían entre la vivienda existente, la vivienda actual, este camino principal en el medio, cómo se empieza a relacionar con la vivienda y cómo se termina en el cementerio de una forma fluida. Ahora, en el tema de vegetación, yo propuse una vegetación primero para confort térmico y seleccioné 2 árboles que son tradicionales y son naturales del clima de Lomas, que son el charango y el algarrobo. Estos crecen y dan mucha sombra y dan confort, entonces este camino se podía utilizar, no es un camino sin sombra, se podía ocupar por las personas. Y es muy coherente con lo que existe ahora, con el paisaje. Y también se proponía en el malecón que iba hacia el lado de la ciudad existente y que proporcionaba un espacio público que en este momento no existe en las viviendas existentes. Ahora, para hablar sobre las unidades de vivienda, tenía un acceso directo a través de puentes y estaba relacionado en la zona superior con los espacios sociales y estos se abrían hacia un corredor de escala barrial que generaban esta interacción entre las personas que vivían con los huertos de flores y la ciudad. No se sentía el miedo ni la tensión de un muro que existe normalmente entre vivienda y cementerio. En la zona inferior de las viviendas estaban las zonas más privadas, que eran los dormitorios
y estaban más relacionadas con una zona protegida, pero que tenía estos huertos de flores. La intención era proporcionar o incentivar el cultivo de flores de lomas y sobre todo de la flor de Amancaes, que es la flor de Lima, y incentivar a la gente que genere una economía y que se empiece a vender estas flores hacia el cementerio. Y esta es una vista de la zona inferior, donde se ve que este es un espacio público más protegido, no como el superior, y que tiene una zona de producción. Ahora, a través de, tipo, la célula de vivienda está creada por una zona de servicios, que son la circulación, los servicios higiénicos y la cocina, las zonas servidas, por un lado en la zona superior la sala y el comedor, en la zona inferior los dormitorios, una zona exterior techada que proporcionaba confort térmico y porque proporcionaba la fachada con sombra. Y una de las cosas importantes es que el diseño proporcionaba ventilación y iluminación natural a través de las teatinas. Y esta tipología tenía algunas variaciones que dependían o de la orientación del sol o de la topografía del lugar. Y se iban ensamblando, creando pequeñas unidades que se comunicaban a través de patios y que generaban toda la unidad del edificio. Entonces este es un corte por los espacios servidores y se ve cómo se va articulando a través de estos patios con la topografía. Y este es un corte por los espacios servidos, que también se ve cómo se va articulando, se ve la zona de trabajo, estos talleres de trabajo comunes. Y esto es el plano, donde se ve cómo se encajan las tipologías, cómo se van formando estos caminos y estos espacios a distintas escalas. Ahora, por otro lado, por la zona del cementerio, la necrovivienda estaba formada por la última fila del cementerio y un camino, el camino final, que también servía como una suerte de mirador dentro del cementerio. Esta es una vista del lado de la necrovivienda, mirándolo desde el lado del cementerio. Y a nivel de célula también era una estructura de concreto de planta libre que permitía que se adapten todas las tipologías, los necroespacios que yo encontré y que se vayan formando y transformando en el tiempo también. Otra vez, todos los que encontré podían ser adaptables o adaptados dentro de este contenedor. Y esta es una vista desde el cementerio mirando la necrovivienda y viendo cómo se adapta, cómo se puede engranar todo este caos, de alguna manera, que es el cementerio, con el proyecto de arquitectura que yo propuse. Y bueno, llegando un poco al detalle, se proponía un espacio para ofrendas dentro de las tumbas y un espacio con contenedores de flores que yo propuse que se ponga arena en vez de agua porque traía enfermedades. Tener agua era de bajo mantenimiento y porque las flores que se proponían en la zona de viviendas eran adaptadas a poder sobrevivir en arena. Esa es una axonometría que hice mostrando cómo el espacio podría fluir y cómo se podía convivir entre vivos y muertos y cómo uno podía ayudar al otro a convivir. Y esta es una foto de la maqueta, en cómo me imaginaba que estas tipologías se podían adaptar dentro de la necrovivienda, estas tipologías de necroespacios. Fotos del camino principal y estas conexiones con la vivienda propuesta y fotos de la maqueta desde la ciudad, desde la zona de viviendas existentes, como las viviendas propuestas también se pueden adaptar hacia la zona del malecón y hacia la zona de las viviendas existentes. Y bueno, finalmente la idea de esta zona o la estrategia de implantación se podía replicar en las 4 zonas dentro del plan de caminos que yo había encontrado, ¿no? Estos son los planos de las 4 zonas
y cómo se podían integrar al Master Plan Total. Y eso es todo. Y esta es una vista también Ya. Gracias Vanessa, ha estado recontra Vanessa, ha estado interesante el proyecto, en realidad ha sido sí. un proyectazo, un buen proyecto, y se nota que lo has querido, lo has vivido, ¿no? es bastante, parte de mi vida, es mi hijo. el tema de la microbiología. Sí. Sí, no, se nota. Es un proyecto que tiene un trasfondo enorme también. A partir de lo que has visto como idea de los muertos, por así decirlo, hasta la misma lógica de la vivienda, que es justamente su espacio de habitar. O sea, más allá de la arquitectura hay para reflexionar muchísimo acerca de lo que ha terminado siendo el PFS como tal, o el proyecto como tal, ¿no? Este espacio que en realidad no solamente físicamente combina estos dos momentos del ser humano, sino que hasta metafísicamente se puede dar un montón de eso. Eso es lo que lo hace, creo, muy interesante y muy rico al final, al proyecto también, ¿no? Sí, y sobre todo es que la problemática es el límite, ¿no? Mediante muro ciego. Pero la solución, a su vez, también es el límite, pero mezclando el espacio público con la vivienda. Exacto. Entonces, y ese vínculo que genera me parece sumamente genial, ¿no? Porque es el espacio tanto como recreativo y el espacio tanto como productivo. Sí. Entonces, esos dos límites juegan bastante o nutren bastante a la vivienda, ¿no? Sí, finalmente una de mis críticas el día que yo expuse este proyecto fue que la arquitectura finalmente termina siendo la excusa, pero la solución era generar el vacío, que era donde habían las relaciones. No importa si la vivienda se pintaba o se transformaba o no era de albañilería, pero lo que importaba era el vacío que dejaba este diseño. Sí. Claro. En el vacío para que se den todas estas relaciones, ¿no? De comercio. Es como que la muerte es sustentable o sostenible, ¿no? Porque genera espacio, genera vivienda y a la vez genera economía para las personas que están ahí. Exacto. Sí. Sinergia, finalmente es lo que existía. Sí. O sea, yo no me inventé cómo es la relación entre vivos y muertos. Existe. La idea era potenciarla y no... yo reflexioné que esto era un espacio público que no tenía por qué cerrarse, sino tenía que potenciar y ayudar a la ciudad que existe alrededor. Finalmente, cada persona, por la teoría del derecho a la ciudad, tiene el derecho de formar y transformar la ciudad de acuerdo a sus necesidades. Y esto es lo que pasaba aquí. Era un espacio especial. Sí, se muestra claramente y en verdad pues no tenemos esta cosmovisión, como lo mencionaste al inicio, de la vida y la muerte, ¿no? Los incas lo tenían bastante, o sea, natural, inherente a ellos, pues, ¿no? La presencia de la vida y la muerte, y que estos puedan generar espacios donde uno puede habitar, ¿no? Donde uno puede vincularse, ¿no? Y se muestra claramente en tu proyecto que tiene este corte y parece que todo lo has diseñado en corte, ¿no? Sí, apareció en corte. Empezó en corte y luego se empezó a desarrollar. Y más que eso, los incas y muchas culturas antiguas tenían más importancia en la muerte que en la vida. Era lo contrario a lo de ahora, ¿no? Los templos son los que más se han podido preservar, o los que se han encontrado más preservados a comparación de las ciudades que habitaban los vivos. Eran los templos de los muertos los que tenían una materialidad más consistente que podía perecer, y no las viviendas, ¿no? En las antiguas civilizaciones. Sí, justamente. Y al final es un poco lo que terminas haciendo con el PFC, con el proyecto, de justamente reavivar este sentir que quizás queda un poco inconsciente, ¿no?
que es justamente darle un espacio bien importante al muerto, no solamente como espacio físico, sino también espacio en la vida de las personas que coexisten en este hábitat, ¿no? Entonces ya dejarlo de pensar como un objeto, elemento como súper distante, súper separado de los vivos, sino más bien, como ya la gente lo hace, básicamente como adaptarlo a su vida, adaptarlo a que esté aparte de su vida, ¿no? Sí, Entonces, porque, o sea, si lo decimos de forma como que muy rápida, decir que estás tan cerca de un muerto o de un sarcófago o de un cadáver Una puede cripta, resultar Nico. hasta, claro, puede resultar medio raro, pues, ¿no? Pero justamente en este contexto, el contexto que planteas y el contexto en que en realidad acá en Lima en muchas zonas vivimos, es normal. O sea, la gente en realidad tiene un contacto tan directo con el muerto que eso hace mucho más lógico lo que planteas en la macrovivienda, ¿no? y también no es que seguro le pase a todos, ¿sí? Porque al inicio para mí no era común. Seguro para ti o para Javier no era común, pero hay muchísima gente que vive con esto. Entonces yo tuve muchos años, un par de años que fui al cementerio, fui algunos días de los muertos, también fui un día que no se celebraba nada y te encuentras que la gente vive día al día con eso. Entonces hay tiendas dentro de los nichos. Yo a veces iba y hacía mucho calor y me encontraba una tienda y me quedaba sentada también, aprovechando del necroespacio y tomándome una gaseosa, comiendo, conversando. Incluso se alquilan los nichos. No te Ni creo. siquiera ¿Alquilan mucho? ¿Para sí, qué? para comercio, para hacer tiendas. Yo ¿Y quién lo consumí alquila? ¿El familiar del que está, del cadáver? la familia del muerto. Yo encontré una Ah, tienda Wow. y le o pregunté, sea, ¿no? rentabiliza el espacio mortuorio. Sí, 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 sí. Yo le pregunté, fui y me encontré esta tienda, me tomé una gaseosa y le pregunté, ¿y quién está aquí enterrado? ¿Es tu familiar? ¿Es tu abuelo? ¿Tu tío? Y me dijo, no, la verdad es que yo lo alquilo. Me lo alquilan y yo tengo la tienda aquí. Entonces, hay mucha lógica y muchos principios dentro de este lugar. La gente lo conoce, Sí. lo utiliza. Para llegar a sus casas, las mototaxis entran dentro del cementerio porque es el camino más asfaltado que existe para llegar desde la ciudad, desde Villa María del Triunfo hasta adentro, donde viven las personas. Wow. Esto es la conexión de la ciudad con su vivienda actual, básicamente. De todo este proceso, si es que te quedas con alguna, no sé si anécdota o situación interesante del proceso del PFC, porque a veces los chicos, y también creo que hablo por los tres, que cuando estamos todavía en unos talleres previos al PFC, vemos las exposiciones o nos enteramos de cómo son los PFCs y parece que han hecho una chambaza y solamente vemos como que el trabajo terminado, pero detrás de eso Hay hay, mucho. aparte de noches de amanecida, situaciones que a veces uno ni siquiera se imagina en medio de una investigación, de repente en una noche de, no sé, maqueteo, qué sé yo, o sea, hay toda una historia detrás de cada PFC que a veces uno ni siquiera se imagina. Detrás del tuyo en particular, ¿hay algo o algún momento, alguna investigación o algo que tú quieras como recordarlo o rescatarlo ahora como anécdota quizás o como dato curioso, no sé? Mira, tengo muchísimas. O sea, como dato curioso, la que más me acuerdo es esta de la tienda que encontré que alquilaba dentro de un nicho. Encontré también, bueno, el Día de los Muertos con Juan Caicho. Un día nos encontramos ahí. Nos encontramos como un par de días de Día de los Muertos. Ah, Eh, no fueron juntos, sino que se encontraron en un lugar. Sí, sí, nos Ay, encontramos qué en el loco. lugar y entre los dos también nos ayudábamos mutuamente como a investigar, ¿no? Por ejemplo, un día nos paramos en la puerta del cementerio, en la puerta principal, porque no tiene muros el cementerio, pero tiene como, de manera simbólica han hecho una puerta, a contar cuánta gente entraba el Día de los Muertos. Y era casi imposible contarla entre los dos, porque no había fin. Claro. Hicimos como un conteo por minuto cuántas personas entraban y era imposible contarlas porque entraban sin fin. Ah, Sí, pero yo he ido al cementerio Nueva Esperanza, pero ese portón de entrada, no sé si será el mismo,
pero o sea, igual puedes acceder por los costados, ¿no? O sea, Sí. es como tú dices, simbólico, ¿no? Sí, es simbólico, simplemente es una puerta simbólica. Hubo un tiempo en que lo fumigaron y estaba prohibida la entrada. Ah, y para esto, después de hacer la tesis, era mi lugar favorito para ir. Entonces cada vez que tenía un amigo que estaba interesado, le decía, ya vamos, yo sé cómo llegar. Y nos íbamos, y me acuerdo que una vez fui y Era una estaba excusa, era fumigado. una excusa para... Estaba fumigándose y no se podía entrar, pero yo sabía que no había, la puerta era algo simbólico, entonces sabía por dónde entrar. Y a pesar de que estaban fumigando, entraba porque era un espacio para mí muy especial. Me encantaba ir. Qué Sí. increíble. Se volvió un Podría espacio decirse público que para mí. es Sí. peligroso, pero en realidad no es tan así, ¿no? Mira, Parece que como que la gente ya adopta el espacio como suyo, pues, ¿no? sí, lo utilizan diariamente. Las mototaxis entran Sí. ahí para llevarte a la casa. Seguro que hay noticias también de asesinos que matan gente ahí porque no hay control, pero eso sucede en las noches, si es que sucede ahora, no sé si habrá control o no. Yo iba en las mañanas, el Día de los Muertos, hasta las tardes. El Día de los Muertos sí estaba todo el día, desde la mañana hasta las Claro. 9, 10 de la noche. Había mucha gente. Pero sí, para mí se volvió un espacio público más que se podía visitar y con las lomas, que está lindo también cuando es un parque y hay flores. Parece como la visión del cielo también. Claro, Sí. claro. Tendría como hacer el Central Park, pues, ¿no? O sea, muy chévere, muy bonito, tal vez en la mañana, pero como en todo espacio público de estas dimensiones, en las noches obviamente va a pasar algo, pues, ¿no? Sí, Claro, y es tan amplio, hay tantos rincones, hay tantas sombras, a veces, ¿no? Sucede eso. Pero bueno, más allá de eso, como tenía una duda así media personal, que es si tuvieras que hacer como un paralelo de alguna forma con con el lugar donde estás, con la visión que ellos tienen acerca de la muerte, de cómo para ellos es el paso de la vida a la muerte, y lo comparas un poco con lo que pudiste estudiar en esta tesis, ¿cuáles serían tus conclusiones? O sea, son muy similares a pesar de estar de miles de kilómetros a distancia donde estás ahorita, o en realidad no se parecen en nada, son totalmente distintos. no se parecen en nada. Cuéntanos más o menos tu contexto, ¿no? ¿Cómo es tu contexto, tu vida diaria en un país tan lejos o sea, el Perú, como Israel, ¿no? O sea, Sí, porque no es cotidiano conversar con alguien que está ahí, ¿ah? claro, entonces, Para mí, para nada. cómo es tu entorno? ¿Cómo ahora si puedes aterrizar un poco lo que más o menos pudiste aprender en este proceso de tu tesis ahora? Mira, contestando lo primero, no es igual la cultura el imaginario de la muerte como lo que pasa en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que es lo que pasa en Israel. Aquí yo vivo en la sociedad judía de Israel y la cosmovisión de la muerte es casi un tabú hablar de muerte. Uno muere, se va al cementerio y hasta los más religiosos tienen prohibido entrar al cementerio porque es un lugar peligroso en el nivel de sagrado, peligroso. Entonces la gente no genera espacios. Es algo más paisajístico, verlo desde lejos. Genera un impacto más visual que social. Así que no es igual, pero lo que rescato y que puedo usar de mi tesis en Israel es cómo estudiar las lógicas de un lugar y poder aplicarlas para el diseño arquitectónico. Eso sí, me ayudó mucho y me ayudó también en la maestría, cómo a partir de las lógicas que aparecen en un lugar, empezar a proponer algo. Eso sí. Claro. Y bueno, ahora que tocas el tema de la maestría, ¿cómo llegó todo eso? Cuéntanos, porque yo también estoy muy curioso con respecto a esa parte, ¿no? ¿Cómo llegó la maestría después de la carrera? Bueno, después de la carrera
yo postulé al premio de la excelencia en la universidad y nos fuimos a Suiza, 5 estudiantes, y abrí los ojos y dije, wow, hay un montón de cosas que se puede hacer, no necesariamente se pueden hacer en Perú, se puede estudiar, y a mí me encanta estudiar, me encanta todo lo que es diseño, y empecé a investigar cuando regresé de este curso que nos dieron en Suiza sobre las posibilidades que había de estudiar una maestría afuera, y elegí Italia porque quería estudiar arquitectura pura, y ¿dónde más estudiar arquitectura pura que en Italia? Así que postulé, toma tiempo, es como un año entre postular y que vas. Y sí, al final me aceptaron y entré al Politécnico de Milán y estuve en la maestría de arquitectura pura. Qué loco. ¿Cómo es llevar maestría en la Politécnica de Milán? Es interesante, aprendes mucho. ¿Cómo eran tus expectativas y cómo fue la realidad? Mira, la verdad es que lo pensé distinto, pero fue porque no lo pensé bien. No sé cómo... Mi maestría es de arquitectura pura, entonces era muy académica, sí, era muy de estudiar, okay. Y yo pensé que iba a ser más práctica, pero al final la arquitectura pura tiene que ser académica, entonces fue muy de teoría de la arquitectura y de urbanismo, o sea, aprende mucho sobre el urbanismo europeo. Y luego hice un intercambio en Israel, estuve un semestre en la Universidad de Technion, y ahí llevé cursos de paisajismo, diseño urbano paisajismo. Si estabas en Italia, ¿qué te movió irte a Israel? Bueno, la universidad proponía hacer intercambios e incentivaba a hacer intercambios a otros lugares. Entonces yo aproveché la oportunidad de no ir a un país europeo porque tiene la misma base académica, y traté de enfocarme en otro lugar. Entonces postulé a la Universidad de Technion, que es muy reconocida en el mundo. Es como el Harvard del Medio Oriente, le dicen así. Eso es un montón, ¿ah? Déjate vainas, es un montón. Te quería hacer una consulta con respecto a el tiempo, ¿no? Después de todo este tiempo, si tuvieses, por ejemplo, que dar un consejo, o decirle no lo hagas, más bien, o decirle haz esto, a la gente que está entrando a PFC, que está entrando a la tesis, que está entrando a este proyecto que básicamente define sus 5 años y quizás más tiempo en la universidad, ¿algún consejo, algo muy particular que les dirías a la gente que está entrando en esa etapa? Yo diría, hazlo y vuélvelo a hacer. Haz lo que tú quieres, hazlo como tú quieres, porque es tu proyecto y solamente tienes esta oportunidad para hacer lo que quieras antes de entrar a una oficina que tiene reglamentaciones, antes de entrar a todos los sistemas de protocolo y burocráticos de reglamentación de la ciudad. No tienes ninguna de estas restricciones, es el momento de hacer lo que quieras. Y cuando empecé el proyecto de PFC, todas mis primeras críticas, de hecho las críticas del primer año y medio del PFC, del primer semestre y la mitad del segundo semestre fue no lo hagas, no tiene sentido, no, hasta que 2 semanas antes de terminar el taller 10, entregué este corte, el corte más importante del proyecto, y mi profesor me miró y me dijo, tenías razón, corre porque se te acaba el tiempo, tienes 2 semanas para presentar todos los planos, pero tenías razón. Entonces finalmente haz lo que quieras, como quieras, porque es tu oportunidad de hacerlo. Qué bacán, qué loca esa experiencia que dices que las críticas no te iban tan bien. Creo que ahí el punto como replantear, ¿no? Es la clásica replantear así de última hora, bueno, de últimas semanas para arquitectura es como casi última hora, ¿no? Faltando dos semanas así. Y que a partir de esas 2 semanas salió, ¿no? Salió como que el proyecto. Sí, yo me acuerdo que fui ese día con el corte que
ya lo había presentado antes, pero que estaba como mucho mejor y dije, no me importa, si me dice que no, no me importa, pero es lo que yo pienso. Y le dije al profesor, ¿sabes qué? Tranquila, sin pelear, le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que esto es así porque tal, A, B, C, D. Y ahí me dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Corre, tienes 2 semanas. Pero vale la pena. Sí, sí. Al final Claro. es tu proyecto. Así que Claro, tienes que claro, hacerlo de la claro. forma que tú quieras. Sí, bueno, el proceso es disfrutar el proceso, ¿no? Es lo más gratificante, ¿no? Sí. Básicamente Sí. eso debería ser como que el eslogan en arquitectura. Demora, demora Disfruta. bastante en desarrollarlo. Algo. Mira, en la vida real, en el trabajo arquitectónico, si te equivocas, es un error económico también de millones de soles. Si te equivocas en el PFC, en la vida universitaria, no va a pasar nada. Entonces es la oportunidad para hacerlo. Claro, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Vanessa, para terminar esta pequeña charla, ¿algún, algún interés, ¿no? O algún... eh, ¿tienes algún interés, ¿no? Si regresar al Perú y seguir trabajando como arquitecta, ¿qué lógicas ahora ves tú que estás trabajando bastante el espacio público allá en Israel, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no? Ahora el Perú con respecto a los espacios públicos? Si te gustaría tal vez venir aquí y hacer como que trabajar, ¿no? ¿Cómo ves ahora? De aquí a algunos años. Lo que aprendí o lo que aprendo todavía aquí en Israel es que hay una reglamentación de distribución del espacio que se respeta. La zona de preservación va a ser zona de preservación, la zona de expansión de vivienda va a ser zona de vivienda y la zona de carreteras va a ser es zona muy delimitada. Lo que no sucede en Lima, no hay un orden territorial. Y me parece que eso es muy importante, porque si no ocurren todos los problemas que vemos el día a día en Lima. Eso es a nivel territorial. A nivel arquitectónico, en Israel se trabaja mucho en el espacio público, en el sentido de que si es que existe una lluvia intensa, el agua tiene a dónde ir de una manera ordenada. Entonces se trabaja mucho dónde va a caer el agua, cómo se recibe, cómo es el sistema de desagüe de las calles, porque si no ocurren los problemas que vemos día a día también en Lima, ¿no? Aquí se piensa mucho en eso, porque si no trae muchos problemas tanto como para la vivienda como para la infraestructura que es la carretera, o las pistas, o las calles. Así Claro, que claro, claro. eso me gustaría transmitir en Lima, ¿no? En Perú en sí. Tratar de ser más conscientes, porque a veces tenemos el error de hacer un edificio o hacer un proyecto de arquitectura pensando que no hay nada alrededor, pero sin embargo hay muchos factores que son importantes de tomar en cuenta para poder resolver de manera práctica lo que va a ocurrir antes de lamentarse y de generar mucha pérdida económica en la ciudad. Bueno. Javier, ¿me permites hacer la última? Así como con esta nos vamos. Sí, no. Ahí está. Sí, Ya, ya. sí, Bacán. dale. Bueno. Ya entiendo justamente lo que nos dices es que traerías un poco de lo que has aprendido allá, acá. Y ahí si hacemos la pregunta al revés, es decir, ¿qué te gustaría como llevarte de lo que tú has conocido como costumbres o como visión o hábitat o la forma de evitar de... Puede ser de Lima, porque obviamente es el espacio donde has estado mucho más tiempo, llevarlo para Israel, ¿qué te llevarías quizás? ¿Qué te parece que sería una buena inyección de eso para la zona donde estás, para el trabajo en el que estás? La hibridación. En Israel, como todo es muy demarcado, existen muy pocos espacios donde hay hibridación. Naturalmente en los espacios públicos sí, pero en la arquitectura en sí es un poco rígida. Y valdría la pena proponer un poco de hibridación para que haya más sinergia entre espacio público, privado, semiprivado, generar esos interespacios.
sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? De generar espacios que permitan desfogar un poco y no estar atrapado en cuatro paredes. Claro, 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 claro. Justamente va de la mano con lo que es tu tesis al final, con lo que fue el PFC, justamente esta mezcla de usos que a simple vista parece como extraña, pero que se da en tu corte, se da en el proyecto y es justamente un poco la muestra de lo que pasa muchísimo acá, ¿no? Sí. En Latinoamérica en general, pero en particular en Lima, ¿no? Esta mixtura de usos que a veces uno ni cree que puede ser posible que ocurra, ¿no? Que para otras sociedades, por ejemplo en Israel, me imagino que esta idea de ser rara, ¿no? Pues el hecho de poder estar tan cerca de un muerto. Sí, sí, contarla. Por lo que nos Algunas contabas. veces he intentado contarla a mis colegas y me miran como... Es imposible. No entiendo. Pero bueno, son Ellos de culturas repente sí no lo habían distintas, aceptado. son situaciones distintas, son culturas distintas y hay que Claro. aprender de uno del otro, ¿no? Esa es la manera de enriquecer el trabajo. Sí, 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 sí. Bueno, Vanessa, ha sido un gustazo Un gustazo, por haber conversado chicos. contigo. Aquí en la parte de abajo va a aparecer como tu contacto por ahí, te pueden ubicar por Instagram, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, las redes sociales y todo. Las redes Tus sociales. redes sociales, Lo que por nos pases. si quieren preguntarte, por si quieren indagar más sobre la necrovivienda y el necroespacio, Sí. ¿no? Ahí te pueden encontrar y decirle a las personas que nos están viendo si es que les gustó el video, puedan suscribirse, también si les gustó puedan compartirlo, puedan comentar otro proyecto que quisieran ver, otro tipo, uso, programa, ¿no? Que tal vez que quisieran ver en los próximos videos de proyectos de fin de carrera, ¿no? Bueno, Vanessa, Vanessa, chao. muchísimas Gracias, gracias. chicos. Ha Gracias, sido un gracias. honor y gracias por ayudarme a desempolvar el proyecto. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Sí. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao, 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 chao. chao.